Nosotros somos el grupo de los monopolísticos y el tema que vamos a desarrollar es la teoría del consumidor y la utilidad. Podemos decir que los consumidores toman decisiones para maximizar su bienestar cuando eligen las opciones que les brindan la mayor satisfacción posible, considerando las necesidades, los deseos, las emociones, las circunstancias, la información disponible y también los costos asociados. El proceso se basa en una evaluación de estos puntos para maximizar su bienestar, permitiéndoles elegir la mejor opción según sus criterios válidos. Aquí vamos a ver en el desarrollo del tema de que se identifican, se comparan, se evalúan, se toman en cuenta los riesgos y de ahí de recién se toman las decisiones a corto y a largo plazo. Por otro lado, la utilidad es una medida para ver cuán satisfactorio o beneficioso es algo para una persona, es decir, al consumir este bien o servicio, qué tan beneficioso o tan satisfactorio es para ella. La relación que existe entre la utilidad y las preferencias es que las personas toman las decisiones basadas en lo que les es más útil, más que una necesidad o que esta sea una necesidad para ellos. Podríamos decir que eligen lo que les proporciona más satisfacción. Si una opción tiene más utilidad para alguien que otra, eso ya es dependiendo de las personas. Bueno, esa persona va a preferir más la opción que le genera más necesidad o más utilidad en función a ella. Bueno, a mí me tocó exponer la utilidad total y la utilidad marginal. Definiciones. La teoría de la utilidad es esencial en la toma de decisiones del consumidor, ya que establece que los individuos actúan de manera que buscan maximizar su satisfacción, es decir, la utilidad total al consumidor al consumir bienes y servicios. En este contexto se debe considerar dos conceptos claves, que es la utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total es la cantidad total de satisfacción o bienestar que un consumidor obtiene al consumir una cantidad determinada de un bien o servicio. A medida que el consumidor consume más unidades de un bien, la utilidad total generalmente aumenta, aunque a un ritmo decreciente. La utilidad, pongo un ejemplo que un consumidor compra y consume 4 piezas de pizza. La utilidad total de las 4 piezas de pizza es simplemente la suma de la satisfacción obtenida del consumidor de consumir cada pieza de pizza. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total al consumir una unidad adicional de un bien. Matemáticamente, la utilidad marginal es la derivada de la utilidad total respecto a la cantidad consumida. La utilidad marginal es decreciente a medida que aumentan las cantidades consumidas. Restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria describe las limitaciones de un consumidor en cuanto a los bienes que puede comprar. Esta restricción juega un papel crucial en toda la toma de decisiones del consumidor, ya que le limita las opciones de consumo disponibles para maximizar la utilidad. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las curvas de indiferencia, propiedades y representación gráfica. Las curvas de indiferencia representan las combinaciones de los bienes que proporcionan al consumidor un mismo nivel de satisfacción y utilidad. Entre sus propiedades más importantes está la monotonía y la convexidad, que son la monotonía es cuando el consumidor prefiere más cantidad de un bien que menos, y la convexidad son curvas cóncavas hacia el origen que refleja la preferencia por la diversidad. Además, las curvas más alejadas del origen corresponden a mayores niveles de utilidad. Estas curvas se relacionan con la restricción presupuestaria o con la relación presupuestaria, que muestran todas las combinaciones de bienes de un consumidor que un consumidor puede adquirir según sus ingresos o costos de los bienes o precios de los bienes. El equilibrio del consumidor ocurre en el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, donde la tasa marginal de sustitución es igual a la relación entre los precios de los bienes. Esto implica que el consumidor no puede mejorar su utilidad ajustando la cantidad de bienes consumidos dentro de su presupuesto. La tasa marginal de sustitución mide la cantidad del bien del consumidor
es que el bien del consumidor que el consumidor está dispuesto a sacrificar para obtener una unidad adicional de un bien, manteniendo constante su nivel de satisfacción. Esto se calcula como la relación entre las utilidades marginales de los bienes. En la práctica, la tasa marginal de sustitución es útil para los consumidores para que tomen decisiones eficientes sobre su consumo, ya que les indica cuántas unidades de un bien están dispuestos a ceder para obtener otro bien, maximizando la utilidad en función de su presupuesto y preferencia. Voy a hablar de la elasticidad de la demanda. La forma en la que los agentes económicos responden a variables distintas del cambio en el precio de un bien. Dos de ellos son elasticidad precio cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso de la demanda. El signo de cada una de estas elasticidades nos proporciona información importante acerca del bien. Los bienes inferiores tienen como una relación inversa entre el ingreso y la demanda, lo cual tiene como resultado una elasticidad de ingreso de la demanda negativa. En cambio, los bienes normales tienen una relación positiva entre el ingreso y la demanda, la cual se refleja como una elasticidad de la demanda positiva. Para determinar si los bienes son complementarios o sustitutos, tomamos como base elasticidad precio cruzada. Si la elasticidad precio cruzada es positiva, los bienes son sustitutos. Si la elasticidad precio cruzada es negativa, los bienes son complementarios. Ejemplo de bienes de lujo y bienes básicos. Los bienes de lujo son aquellos que el consumo aumenta más rápido que la renta. Por lo contrario, para los bienes de primera necesidad, cuando aumenta la renta, aumenta su consumo, pero este crecimiento es más lento que el de la propia renta. Están automóviles de último modelo y vehículos de marcas prestigiosas. Están las mansiones, las haciendas, propiedades territoriales dotadas de tierras no productivas o recreativas. La ropa, perfume y accesorios personales de diseño de alta costura, licores con denominación de origen como vino, whisky, champaña y otras bebidas alcohólicas. Bienes básicos, servicios básicos de suministro están la agua, la electricidad, gas, telefonía, internet y alimentos, sobre todo aquellos comestibles que más valor nutricional aporten al consumidor. Efecto ingreso y efecto sustitución. Análisis teórico. Cuando la relación de precios entre artículos cambia, esto puede causar un cambio en el consumo. La parte de tal cambio en el consumo que es atribuida al cambio en la relación de precios y no al asociado cambio en el poder adquisitivo se conoce como efecto sustitución. La parte restante del cambio en el consumo que no es directamente debida al cambio de la relación de precios, pero que tiene más que ver con el cambio en el poder adquisitivo, se conoce como efecto ingreso. Se conoce y hay representados dos artículos A y B, los cuales son sustitutos en el consumo. Un individuo deriva la utilidad de ambos artículos y toma decisiones sobre cuánto consumir de cada artículo, lo cual depende de sus relativos precios inicialmente. El precio entre el producto A y el producto B es tal que el individuo podría dedicar todos sus ingresos a comprar de A y nada de B, o de B y nada de A, dependiendo de las preferencias de cada individuo sobre los productos A y B. Se pueden trazar una serie de curvas de indiferencia. A mí me toca exponer el punto número 7, que es la restricción presupuestaria. ¿Qué es una restricción presupuestaria? Se dice que es el límite de lo que una persona puede llegar a gastar según sus ingresos y los precios de los bienes. Por ejemplo, yo percibo un sueldo de 3.000 bolivianos, entonces mi límite para gastar va a ser 3.000 bolivianos. Y yo ya puedo ocuparlo en transporte, en alimentos, en todas cosas básicas que yo vaya a ocupar. Bienes normales y bienes de lujo. Esto depende de la clasificación de cómo responde la demanda de un bien al aumento de ingresos. Bienes normales, su consumo aumenta con el ingreso, por ejemplo, frutas frescas, ropa funcional, transporte público. En embargo, el bien de lujo, su consumo aumenta de forma desproporcionada al aumento de ingresos, por ejemplo, auto, ropa de diseñador, reloj de alta gama, así. Esto hace una relación entre estos conceptos. La restricción presupuestaria afecta la elección de bienes normales y bienes de lujo. Con ingresos bajos, las personas priorizan bienes normales.
por ejemplo, necesidades básicas, al aumentar el ingreso pueden adquirir un bien de lujo a cambio en ingreso. Si el ingreso sube, automáticamente las personas sustituyen el bien normal. Por ejemplo, bienes de lujo. Ejemplo, de ropa básica a ropa de diseñador, ¿no? Y si el ingreso baja, ocurre todo lo contrario. Uno vuelve a priorizar lo esencial.